Buenas tardes. Hoy, como cada domingo, dentro del foro cristiano, tómate tu tiempo a tu ritmo, dice el Señor. Soy paciente. La cita base con la cual vamos a iniciar este estudio la encontramos en Juan 1:15 y a su vez verso 51. Dice lo siguiente: Juan dio testimonio de él diciendo: Este es quien yo decía, el que viene después de mí, que es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 51. Y le dijo Jesús: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden por el Hijo del Hombre. Cristo está hablando de sí y nos está recordando aquella cita en Génesis donde se nos habla que Job tuvo un sueño y en ese sueño vio una escalera. En visión, él vio una escalera que de la tierra iba al cielo, y esa escalera era ese puente en el cual subían y bajaban los ángeles. Por eso la cita base dice: de aquí en adelante veréis cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cristo es esa escalera donde nosotros nos apoyamos y es el que une los dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. Nosotros como seres humanos a veces, en opinión propia, cuando hacemos ese raciocinio y empezamos a combinar todas aquellas filosofías y demás, entonces no tenemos claro, nuestro pronóstico en la vida espiritual queda supeditada y queda tablada en algo erróneo. No obstante, nosotros debemos saber que Dios es paciente y que nosotros caminamos y lo que hacemos a nuestro ritmo. Cuando Él dice, tómate tu tiempo, dice a tu ritmo. Él no tiene necesidad de que corramos, va a ser a nuestro ritmo. Cuando nosotros observamos la naturaleza, ella nos habla de la grandeza de Dios, pero la misma naturaleza, y nosotros hacemos parte de ella, tiene supeditado todo en su tiempo. No es antes, no es después, sino en el tiempo exacto. Nosotros vemos como en Eclesiastés 3, el Salomón, un hombre sabio, prototipo de Cristo, alegoría de Jesucristo, dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer, de morir, de reír, de llorar, etc. Olga, bienvenida. Nosotros pues vemos la importancia de lo que nosotros hacemos con el tiempo de nuestra vida. Esa fracción de tiempo desde el momento en que nosotros somos concebidos en el vientre materno hasta el momento del deceso. La ruleta de la vida o la rueda de la vida le gira al hombre, según dice Jeremías 18, donde Dios se menciona como aquel alfarero y hace referencia al ser humano en cuanto a la fragilidad del mundo temporal. Mientras estemos en esta miscano, en este cuerpo terrenal, somos muy frágiles. ¿Frágiles ante qué? Ante todo. Uno de ellos ante la muerte. Porque es Dios quien tiene el control y toma el control y tiene el designio de la existencia de nuestros días. A unos esa ruleta girará más, a otros menos, porque es discrecional del Creador el tiempo que va a girar la ruleta para un ser humano. A algunos le girará más, a otros menos, meses, días, años, pero todo está dentro de los términos de Dios. El ser humano no es discrecional en ponerle término a sus días, ustedes me dirán. Y entonces aquellos que cometen homicidio en sí o suicidio, ellos pusieron término a su día, ¿no? Era el tiempo de ellos, no era antes, no era después, solo que en su afán aceleraron un proceso y se hacen responsables. ¿Por qué? Porque violan un mandato, un mandamiento, un mismo, que no matarás. Y se enfrentan bajo la tipificación de haber dado muerte en sí. ¿Por qué? Porque ejercen y fungen como Dios. Y es allí donde nosotros enfrentamos un tribunal que va más allá del conocimiento del hombre. Recuerden que nuestro Dios dice que los pensamientos de Él son muy más altos y pone una dimensión desde la tierra al cielo. Y el cielo, el estrado, el trono de Dios, hay una distancia, cualquier cantidad de millas de distancia. Queriendo decir que nosotros como seres finitos, nos cuesta entender el pensamiento de Dios.
Sin embargo, Él de una manera generosa deja plasmado en esa palabra que nosotros llamamos Evangelio o Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos cómo nos habla Él y allí nos muestra la manera de pensar, de sentir, la manera en que Él más o menos va viendo las cosas y cómo va interactuando con el ser humano. Nosotros, como en nuestra condición humana, a veces somos recios, soberbios, orgullosos, a veces rebeldes, a veces maleducados, a veces hacemos berrinche por cosas que no tienen sentido, porque no hemos entendido y no hemos madurado. La madurez se da no solamente en el cuerpo cronológico, hay madurez mental. No solamente se da a razón de la edad cronológica, también hay una madurez intelectual en la medida en que la persona se va capacitando y hay una madurez espiritual. Nosotros cuando decidimos cómo crecemos, la manera en que, buenas tardes, bienvenido, la manera en que nosotros vamos acercándonos a Dios, nosotros escogemos esa pauta. Es como cuando nosotros tenemos una relación personal, un noviazgo, un amigo, una amiga, esa relación, ese vínculo de amistad o de afecto o de apego, según a quien vaya dirigido el mensaje, va a tener un proceso de maduración. Un proceso en el cual lo que va a inducir desde el momento en que parte el conocimiento de una persona hacia futuro. Jamie, buenas tardes, bienvenida. Vamos viendo nosotros cómo esa relación o ese vínculo o ese afecto o ese apego emocional va creciendo y se puede consolidar o se puede deteriorar. ¿Quién pone la pauta? ¿Quién pone el ritmo? Cada ser, las partes involucradas dentro del proceso. Cuando nosotros estamos hablando de la fe, estamos hablando de dos partes. La parte de nuestro Elohim, nuestro papá, Dios Todopoderoso, y nosotros como seres humanos. Una relación que parte del principio de la fe o la confianza. Cuando nosotros iniciamos un vínculo de amistad, partimos de la confianza. Confianza es fe. Y entonces se empieza a desarrollar y empieza a evolucionar o a involucionar. Porque a veces nosotros generamos expectativas muy altas y cuando nosotros nos vamos en el proceso de conocimiento y aprendizaje de ese otro ser externo a mí, tercero o prójimo, cuando yo empiezo a conocer a esa persona, hombre o mujer, entonces me voy dando cuenta de una cantidad, de un abanico de cualidades, pero también de defectos. Cuando nosotros estamos hablando desde la órbita de la fe y estamos hablando de nuestra relación con Dios, vamos a encontrar que Él es perfecto. La voluntad es de buena, plena, agradable y perfecta, como lo dice Romanos. Él es perfecto, Él es Dios, Él es el Creador. En Él es un sí y un amén. No hay cambio, no hay mutación, no hay tiempos, hoy sí, mañana no. Nosotros, en cambio, somos muy fluctuantes. Anímicamente cambiamos, hoy estamos muy amables, mañana podemos estar un poquitico deprimidos, quizás enojados o molestos, frustrados, abrumados, etc. Esa es la maravilla, la exquisitez del ser humano, porque ni siquiera uno a sí mismo se conoce o puede predecir cómo va a actuar en determinada circunstancia, situación. Nosotros somos impredecibles, es una máquina perfecta que nosotros no podemos decir cómo nos vamos a comportar en determinada ocasión o en determinada forma, difícilmente. Pero cuando nosotros estamos hablando, que Dios nos dice a nosotros, tómate tu tiempo de conocerme, toma tu tiempo de acercarte a mí, tómate tu tiempo de conocerte para poder entablar ese vínculo y entrelazarnos en una relación de fe. Es retornar como hijo prójimo, ese hijo pródigo, retornar, porque a veces nosotros cuando estamos creciendo, en atención a que venimos del proceso de infancia, pasamos a la adolescencia, que es carecer de mucho conocimiento, de mucha experiencia y demás, pero sin embargo nosotros en nuestro ego parecemos que estuviera muy inflado y queremos coger y tapar el sol con un dedo. Y decimos, a nosotros no nos va a pasar lo que les pasa a ellos. Nosotros somos más habilidosos, más suspicaces, nosotros más hábiles, más diestros. Lo que les pasa a ellos
no nos puede pasar a nosotros. Difícilmente, porque el ser humano está en una carrera de aprendizaje. Nosotros, para llegar a esa cúspide, ese clímax del propósito, de ese plan de vida, todos los días estamos en permanente aprendizaje. No solamente de sí mismo, del entorno, de otros, porque esa es la voluntad de Dios, su propósito. Que nosotros vamos a crecer y vamos a aprender a desarrollar y vamos a aprender a ajustarnos en obediencia, porque fuimos desobedientes. No quisimos reconocer a nuestro Creador y quisimos ser iguales a Dios. Nos dejamos embelezar, nos dejamos influenciar, nos dejamos incitar en querer ser dioses. Porque el adversario, que es muy astuto, él conoce que Dios hace el ser y lo hace libre. Cuando nosotros observamos nuestro entorno, la creación, es decir, toda la naturaleza, nosotros lo que vemos y observamos es una cantidad de colores, una cantidad de belleza exquisita. Víctor, buenas tardes. Vemos que hay una cantidad de belleza, una gama de colores en una acuarela magistral, texturas, formas, especies, así el ser humano. El ser humano es cada uno muy diferente del otro. Sus pensamientos, su manera de sentir, su manera de percepción, su manera de reflexionar, su manera de rumiar y demás. Es exquisito el ser humano. No encontramos dos personas iguales. Cada una es inigualable, única, irrepetible. Sin embargo, nosotros no tenemos claro eso y a veces nos desbordamos. Y no nos gusta seguir reglas. No nos gusta, en razón a que eso que llamamos ego, que significa el yo, el verdadero yo, nuestra esencia, se nos infla, como la cerveza. Pero nos olvidamos de lo efímeros que somos. Aunque es una máquina perfecta, nosotros como seres humanos somos perfectos, maravillosamente diseñados, con una cualidad y una habilidad de hacer raciocinio, aplicar lógica, de observar, porque nosotros observamos. Sin embargo, a veces, usualmente estamos en automático porque estamos entretenidos. Fácilmente, como cuando nosotros vemos aquella gallinita con sus polluelos, ellos se entretienen con cualquier cosita. Ella está enseñando, ella está educando, ella está formando, pero ellos todo les abruma, todo les atrae, todo les sorprende, todo les asusta. Y así el ser humano está en esa permanente, no solamente indagando, investigando, cuestionando, aprendizaje, sino que va a estar ocupado. Y el ser humano se ocupa en trivialidades. A veces estamos buscando un algo y pensamos, la felicidad no la da una persona. No. La felicidad viene en un empaque, como el amor viene en una fuente, en un estuche. Se llama Dios con toda su letra mayúscula, porque a veces veo que escriben Dios con sus letras minúsculas y me abruma. Con todas sus letras, póngale letra Antón y póngasela en 500, en fluorescente. Ese Dios que te creó a ti y me creó a mí, que nos hizo seres racionales, capaces de hacer representaciones, de hacer juicios de valor, de reflexionar y demás, capaces de amar. Pero casi siempre buscamos aquellos sentires negativos que florecen y que hacen que emerja en nosotros lo peor de lo que los demás pueden percibir de nosotros, cuando podemos sacar de nosotros lo mejor. Ahora bien, nosotros vemos que Dios es muy paciente, por eso le dice, y la enseñanza de hoy versa en, tómate tu tiempo a tu ritmo, no al ritmo de Dios, a tu ritmo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Cómo lo estamos aplicando? ¿Cómo lo estamos invirtiendo? Algo que es tan costosísimo, invaluable, no lo podemos medir. A veces cuando nosotros estamos laborando en razón de ejercicio de aquella profesión en la cual nosotros hemos invertido mucho tiempo y la cual desarrollamos para tener esa contraprestación, calificamos nuestro tiempo y le ponemos como una dosificación a ese tiempo para dar algunos conceptos.
en las áreas en las cuales nos formamos, un concepto en derecho, un concepto en medicina y demás. Pero somos tan soberbios que a veces miramos a los demás y los miramos con desprecio, porque creemos que somos mejores que ellos. Quizás nos preparamos un poco más. Tenemos la fortuna y la bendición, no solamente dineraria, la bendición de Dios que nos da el privilegio de existir y de darnos ese raciocinio y enseñarnos a prepararnos, a capacitarnos. Gozamos de esos privilegios, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces miramos a los demás y los miramos con desprecio, los menospreciamos, los consideramos menos que nosotros, ¿no? Todos somos iguales. Lo que sí hay es algunas prerrogativas, algunas cosas que se alcanzan en favor a la familia o al lugar donde nacemos, a la cultura en que nacemos y demás. Pero somos iguales. Ese tiempo pasado donde pensábamos que la sangre era azul en razón a las venas que las veíamos cuando las personas eran muy blancas y veíamos el color verdoso, eso no existe. Aquellos estratos sociales o estatus se los da cada ser. Nosotros debemos aprender que todos los seres humanos somos ínfimos. Nuestro Dios los compara como un grano de arena a la orilla del océano. ¿Alguna vez ustedes han ido a la orilla del océano? ¿Cuántas cucharaditas de arena hay o cuántas cucharaditas de agua? Bueno, tómese el tiempo de tomar en su mano un grano de arena. Y en este momento los invito a ir al campo y a visualizar que de pronto llegaron al asidero, a un hormiguero, de aquellas hormigas pequeñas, pero que son exacerbantes porque pican muy duro y el escozor es tremendo. Y empezamos nosotros a fungir como Superman, con vista de láser, aniquilar y a pulverizar, si pudiéramos acabar con todas, porque nos agredieron, nos lastimaron. ¿Cuántas veces hemos agredido y hemos lastimado? Y somos molestos para Dios. Esas hormigas se quedan cortas a la hora de hablar de nuestra personalidad. La soberbia, el orgullo, la altivez, la arrogancia, la jactancia, la pedancia y todas esas terminaciones desastroso hacen desastre en el ser humano. Y a veces dejamos pasar muchas cosas importantes. Nati, buenas tardes, bienvenida. Dejamos pasar cosas muy importantes. A veces podemos tener, si va dirigido a un hombre, su media naranja, a una mujer, su compañero, y no nos apercibimos porque no podemos mirar más allá del ojo humano. No fuimos capaces de mirar, sino la estética, que no es estética, es estereotipos que se nos ha fijado y se han colocado previamente como una antesala para sacar unos juicios de valor que son erróneos. Porque lo físico es perecedero. Lo que no perece es el alma. Ella se conserva intacta. La manera de pensar, la manera de sentir, la manera de actuar y demás. Eso que hace exquisito no es el dinero, no es la verborrea, no es la apariencia. Allí es donde debemos detenernos un poquito. Estamos nos ha tocado una época donde las fronteras ya no existen, los lenguajes no existen, porque hay traductores, no existe la cultura, globalización. Y eso hizo que el mundo se acelerara y mantuviera ocupada esto de redes sociales, todos los mecanismos existentes para que ello funcione. Entonces nos van a mantener ocupados, atareados, diríamos en el término nuestro colombiano. Pero por allá le dijo Cristo a Marta, atareada con muchos quehaceres. Porque como estamos tan distraídos, pasamos por alto aquellas grandes cosas. Parecieran que fueran algo ínfimo, pero son grandes alertas. Aquellas camparazos. Marta, buenas tardes, bienvenida. Nosotros a veces pensamos y creemos que somos más que los demás.
menospreciamos. Pero nos olvidamos que el fragmento de la vida es tan corto. 120 años no es mucho. Génesis 6:3 dice que el término del ser humano es de 120 años por la maldad, por haberse multiplicado la maldad y demás. Pero no es mucho. Cuando nosotros lo hemos corrido y cuando ha sido corridito y aceleradito más. Solo cuando estamos en aquellos momentos donde se nos pone frente a la muerte, frente a una enfermedad terminal, frente a una circunstancia difícil, frente a un caos, frente a una pérdida. Ahí es donde venimos nosotros y nos abrumamos, nos asustamos, nos da miedo. A veces nos enojamos ante la pérdida de un ser querido, por ejemplo. Nos enojamos, nos frustramos y a veces discutimos y a veces somos soberbios y hacemos pataleta y somos groseros con Dios. Así de atrevidos somos. No obstante, por más que nos enojemos, gritemos, lloremos, no pueden pasar gateando la muerte. Todos algún día tienen que enfrentarla. Tenemos que enfrentarla. Es así como nosotros tenemos que aprender. Porque todo lo que está en nuestro entorno está hablando de la grandeza de Dios. Pero nos dedicamos a vivir y nos volvemos egoístas. Solo pensamos en nosotros, no pensamos en el dolor de un tercero. ¿Será que tiene? ¿Está enfermo? ¿Necesitará que se escuche de más? Es allí donde Dios nos invita a nosotros y nos dice, tómese su tiempo para reflexionar, para rumiar, para saber qué es el dogma de la fe. ¿Una religión? No, ya sabemos que no es una religión. Por ahí vemos a Saulo, un hombre de raíz judía, erudito en la palabra, económicamente bien posicionado, erudito porque estaba bien formado en las instituciones y demás de su momento, conocedor de la Torá, porque sus ancestros, generaciones atrás, habían estudiado y se había traditado esa Torá oral, y él la recibía esa savia y ese conocimiento que esos seres humanos estaban traditándole. Sin embargo, le tocó un momento importantísimo en la vida de la humanidad, que le decía a él que estaba frente al dueño de la vida, pero un hombre como usted o como yo, en la forma de un hombre como usted o como yo, en la forma humana. No estaba allí frente a esa gran flama que se presentó ante el Sinaí y que hablaba con poder y estremecía su voz, a tal grado de que cuando oímos la voz de un trueno nos abrumamos y estremece la tierra y la mueve. Así la voz de Dios, sino un yod, una chispa que emerge de esa gran flama, se personifica en hombre, se desprende de su deidad para mirar lo que el ser humano hace, para compadecerse. Dice la Escritura que en muchos momentos Cristo miró y tuvo compasión de las multitudes. Compadecerse. Nosotros vemos como en la Torre de Babel, el hombre construye una gran escalera. ¿Pero por qué construye una gran escalera? Porque ellos venían en una correría, encontraron una explanada. En esa explanada dice, vamos a hacer una gran escalera que llegue a Dios. Buscar a Dios con esfuerzo propio, con construcción humana, con ladrillos y todo lo que nosotros hacemos, porque nosotros no creamos, nosotros transformamos lo que existe. Y con todo el conocimiento que tenemos, algunos más privilegiados que otros en cuanto al conocimiento, cada uno hace lo suyo y por primera vez y única vez se ve a la humanidad trabajando unísono, en unidad, como si fuera un solo cuerpo, un solo hombre. Pero no fue para hacerlo bueno, no, para tirar flechitas hacia el trono. Así de sonsos somos. ¿Cómo pretender llegar al trono de Dios si la Tierra, en cuántos planetas, en cuántas constelaciones, en cuántas estrellas, asteroides y todo lo que existe en el universo? Y dice que Él está supra. ¿Cómo llegar allá? Hay que ser fatuo para pensar eso. Pero Dios, en respuesta a esa torre de Babel, Él sí descendió. Nosotros no podemos subir,
pero él sí descendió, dice allí en Génesis, que él bajó a ver lo que el ser humano estaba realizando en su momento. Voy a leerlo, Génesis 11, del 1 al 9. Dice, entonces, toda la tierra tenía una sola lengua. Estamos hablando de lenguaje, idioma. Todos hablábamos un solo lenguaje. Nos comunicábamos. Por primera vez y única vez estábamos hablando al idioma nuestro. No había cabida a una mala interpretación. Allí no había cabida a hacer inferencias, a suponer. No. Estábamos hablando un idioma. Y dice, entonces toda, no alguna parte de la tierra, una parte de la tierra, no. Toda la tierra, dice allí, tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se encargó, nuestro Dios se encargó de que no hubiera duda, ay, de pronto alguna palabrita o algo. No, teníamos las mismas palabras, el mismo lenguaje. Y aconteció que cuando salieron del oriente, el oriente a términos bíblicos es juicio, ¿no? Hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cosámoslo en fuego. Es decir, una obra arquitectónica de punta en su momento. Habían hombres muy eruditos, estudiosos en las aulas humanas, conocedores de toda la arquitectura, y querían hacer una obra humana capaz de llegar al trono de Dios. A ver, ser tan estudiada, tomarse tanto tiempo, saber todo eso y no poder comprender que lo humano es humano y lo divino es divino, que lo terrenal es terrenal y que lo espiritual es espiritual. Así de facto, la soberbia embrutece, el orgullo, la arrogancia, la jactancia, embrutece al hombre, a tal grado de no poder entender algo tan sencillo. Ahora bien, y dice, cosámoslo con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos a ver qué dijeron esta gente. Edifiquemos una ciudad y una torre, una fortaleza. Nosotros vemos que el hombre siempre tiende a hacer fortaleza. Vemos lo diferente, el imperio egipcio, el imperio romano, el griego, el persa, etc. Nosotros vemos aquí que está actuando como cualquier humano fatuo. Y dice, edifiquemos una ciudad y una torre, una cúspide que llegue al cielo, un lugar tan alto, un pináculo tan alto que pueda tocar el trono de Dios. ¿A fin de qué? Y hagamos un nombre. Entonces ahí empieza ese ego, esas ansias de poder, ese bolsillo roto que no tiene llenadero, hacer mella en el ser humano. Porque está buscando fama, vanagloria. Y uno de los pecados originales es la gloria vana. El deseo de los ojos, el deseo de la carne o del cuerpo o la debilidad del humano y la vanagloria de la vida. Y hagámonos un nombre por si acaso, diríamos nosotros en términos nuestros, por si acaso, en el evento de que suceda algo. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Sí, el hombre se diseminó al oriente, al oeste, al norte, al sur, a los cuatro. Ahora bien, dice la palabra, y descendió Yod-Heh-Vav-Heh. ¿A dónde? ¿Y para qué? A la tierra, para ver. ¿Qué quiere decir? ¿Que él descendió de su trono acá? No, la tierra no lo puede contener. Miró hacia la tierra. A ver, ¿qué estaba haciendo este hombre que colocó en la tierra? ¿Y qué dijo? Dijo esto. Vio que los hijos de los hombres se edificaban y dijo, he aquí, el pueblo es uno. Hay uno. Eran muchos humanos, pero estaban trabajando unísono, como un solo hombre. Por primera vez se centraba en uno. ¿Y qué dijo?
He aquí el hombre es uno y todos, no algunos, todos, ahí no se sacó a nadie, todos en la misma, todos estos tienen un solo lenguaje, un solo idioma, unas mismas palabras, y ha comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer, de ir a ofender y afrentar a Dios. La soberbia. Ahora pues descendamos, encontramos en plural, no dice yo voy a descender como Dios, dice descendamos. Dios en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, una gran flama, una sola unidad. Ijad, como el racimo de uvas frente a cada una de ellas, es un solo racimo. Descendamos y confundamos su lenguaje, su idioma, para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Así los dispersó Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar, desistieron de su acometido, desistieron de su propósito y fue llamado Babel, porque, o la razón es que confundió el lenguaje de toda la tierra y es la meca de todos los idiomas. Hoy no nos podemos comunicar, la comunicación es difícil, así hablemos el mismo lenguaje, porque Dios permite a través de los diferentes lenguajes la dificultad de la comunicación para que no se vuelvan a trabajar en una unidad a fin de que se destruyan a sí mismos. El potencial autodestructivo humano. ¿Cómo pretende el hombre vencer a Dios? Si Él lo creó, Él tiene el poder de disponer de Él. Es el dueño, amo y Señor. Por eso tiene el poder de conocer los términos humanos. Y por eso nosotros debemos de comprender que con Él lo podemos todo. No importa si hay una enfermedad, no importa si hay una pérdida de un ser querido que no vamos a poder ver materialmente, no importa la situación en que estemos, Él tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias. Él tiene el poder de restaurarnos, de darnos y hacer que el gozo retorne a nuestra alma. Él tiene el poder de hacer que nuestra mente sea transformada en la manera en que nosotros pensamos, en la manera en que nosotros razonamos, en la manera en que aplicamos lógica. Él tiene el poder. A veces hacemos muchos planes. Me viene a la mente en este momento un hombre en la pantalla grande que fungía como Superman y tenía muchos planes, pero en un instante su vida cambió y quedó cuadrapléjico y muere. ¿Cuántos planes tenía este ser humano que no tomó en cuenta a Dios? Porque estamos divariando del mismo orgullo, o sea, el ego está inflado, dice el término bíblico, se ha leudado. La cizaña ha hecho lo suyo, la levadura ha hecho lo suyo, y efervescemos y estamos inflados. Y eso nubla el pensamiento, nubla nuestro sentir, la coherencia entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Difícilmente lo podemos hacer. Ahora bien, vamos a Romanos 2.4. ¿Qué dice Romanos 2.4? Dice lo siguiente: o tienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Y dice la Escritura que Él produce el querer como el hacer. Querer buscar a Dios, querer obedecer a Dios, querer hacer la voluntad de Dios. Y qué difícil mientras uno esté en esta Mizcán terrenal, en esta tienda terrenal movible. Qué difícil. Nosotros vemos al Mesías que toma forma humana y hubo un momento donde Él le dice: Señor, si quieres, haz que pase de mí esta copa. Pero ahí mismo apunta, dice: no se haga mi voluntad, la tuya. No impuso su querer sobre la voluntad de Dios. Él dijo: me someto en obediencia a la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a esa torre de Babel?
La respuesta nosotros la podemos encontrar muy fácilmente en Génesis, cuando un hombre de nombre Jacob, que significa sustituto o el que sustituye, pero un hombre no sustituye a otro, no, es único, irrepetible. Pero aquí se está hablando de el ser humano en atención al pecado en Eva, porque ahí estamos representados usted y yo. La mujer es representación de ambos géneros. Adán es prototipo de Cristo. Ella le da el fruto, es decir, lleva a él y toma el pecado de la mujer y lo lleva en sí y se hace responsable del pecado de ella, y por eso lo llaman a cuentas a él. Y hay una sentencia no solamente en Eva, en Adán, en la tierra, en toda la creación, en Satanás, porque se produce todo un cúmulo de sentencias, porque hay muchas responsabilidades. Y según la responsabilidad de lo que cada uno hizo en lo suyo para la comisión de ese delito, cada uno se hizo acreedor a una sentencia, entre ellos la humanidad, a muerte. Por eso morimos todos. Le pusimos término a nuestra vida porque en consecuencia a eso, dice en Génesis 3:21, se nos dio este cuerpo humano. Dice que mientras el hombre hizo un delantal de las hojas del árbol del pecado, Dios le hizo un vestido de piel, un cuerpo, para colocarlo en un tiempo, modo, lugar y espacio, y a la tierra. Pero a la tierra también fue enviado Satanás y toda su comisión, o su compinches, o su legión, o aquellos ángeles caídos. Apocalipsis 12:9. Y dice por allá en Lucas, en palabras de Cristo, en Lucas 10:18, dice que como rayo a velocidad fueron puestos acá. Ipso facto. No obstante, nosotros tenemos el privilegio del amor y la compasión de nuestro Creador. Fuimos diseñados por Él, para Él y con Él, dice Juan 1. Y todo el capítulo nos habla de Jesucristo y dice que Él es ese principio. Y en Adán dice que nosotros emergemos de Él, tomamos su ADN y de ahí sale toda la raza humana, por eso somos su cuerpo. Esa chispa que sale de esa flama. Y empezamos nosotros a mirar el amor y la grandeza y el despliegue de amor y de compasión y el compromiso de Dios con su creación. Dios no se arrepiente de lo que hace. Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de aquello que ha dicho. Y dice por ahí en Marcos 3:71, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Si se cumple sígilmente y le atiende coma a coma, punto a punto. No hay ápice de duda ni margen de error. No podía destruir su creación. Entonces genera un plan de redención. Y entonces Cristo aplica hermenéutica y nos da esa maravillosa parábola del hijo pródigo. Somos esos hijos pródigos. Un plan de salvación. Un plan de redención. Nosotros no pudimos subir al trono de Dios, pero Él sí bajó. Y bajó a decirnos algo a través de Jacob, que es Cristo. El sustituto es Cristo. ¿Dónde nos sustituye? En la cruz. Todos tenían que morir irremisiblemente y desaparecer, pero Él vino a ¿qué? A morir en la cruz para que la persona muere, se enfrenta a un juicio, sale invicto. Si sale invicto, recibe la eternidad nuevamente, y si sale vencedor, desaparece. Es allí donde nosotros tenemos que trabajar desde este mundo terrenal. Y es allí donde nosotros empezamos a laborar y a concentrarnos y a enfocarnos en aquello que Dios nos ha dicho. Vemos nosotros en Génesis 28:12 la respuesta a esa torre de Babel. ¿Y cuál fue la respuesta del Eterno a esa torre de Babel? Veamos lo siguiente. Y tuvo un sueño y aquí había una escalera. ¿Quién? Jacob, el sustituto, apoyada en la tierra y cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Él dijo, yo soy el que voy a proveer esa escalera que pueda llegar a la cúspide del cielo, pero será a mi tiempo, a mi ritmo. No era antes, no era después, sino ahí.
Y se proveyó de esa escalera que comunica el mundo terrenal con el mundo espiritual. Y esa escalera es Jesucristo, como lo acabamos de leer en Juan 1:51, donde descienden los ángeles y ascienden los ángeles para traer a la tierra la gloria de Dios y para llevar las peticiones del hombre y acercar el hombre al conocimiento de Dios. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en Juan 1:51, de aquí en adelante, está hablando Jesucristo, Yeshua HaMashiach, y dice, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esa escalera. Una escalera que une los dos mundos. Reafirmado este acto profético allá en el Mar Rojo, cuando se une las dos puntas, el lugar de donde venían todo el pueblo en ese éxodo, para pasar y cruzar el Mar Rojo se abre un camino, una brecha, y hay allí un bautizo, porque hay aguas a su diestra, a su siniestra y las aguas superiores, y ahí se bautiza, pero ahí también está la ejecución de la pena contra el adversario, porque ahí se hunde. Faraón significa el adversario, sus jinetes, sus caballos, sus ejércitos de a pie y de a caballo, y toda esa fortaleza. Mientras que el pueblo de Dios encontró salvación. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque se quedó al descubierto, como lo dice Salmo 18:17, dice, los cimientos del mundo quedaron al descubierto. Y ese cimiento, ese camino es Cristo, el poder del Espíritu Santo y nuestro Padre Celestial. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos enseña esta cita hoy? Nos enseña que Dios promueve un estilo de vida en el que nosotros, usted y yo, podamos marcar la pauta y el ritmo, nuestro tiempo, como una manera de que nosotros avasallemos en la quimera de la rapidez mundial. Mientras todo el mundo está corriendo y está entretenido, distraído y no saben para dónde van, porque andan como espoletas de un lugar a otro, fluctuando de un lugar a otro, sin saber qué es lo que buscan, cómo y por qué. Nosotros tenemos descanso y reposo en Cristo. Y Él nos da ese sosiego, esa paz, esa tranquilidad, y podemos caminar a nuestro ritmo. Con mesura, con sensatez, con prudencia. Y nosotros, a nuestro paso, podemos mirar atentamente, enfocadamente, concentrados, los peligros de ir demasiado rápido. Porque cuando estamos en correría estamos distraídos. Entonces vienen muchos zumbidos a nuestros oídos, como le llegó a Eva, una voz extraña, una voz diferente, con mucho zumbido, a tal grado que taladró y halló eco, y empezó a disertar y a conversar, por estar distraídos. Cuando vamos despacio, podemos mirar desde la barrera los peligros de ir demasiado rápido. El estrés nos hace perder la constancia, la consonancia, nos hace perder de momentos importantes. Y ahí que requiere que nosotros impongamos nuestro ritmo, nuestros tiempos, para poder realizar todas y cada una de las actividades en debida forma, en las diferentes circunstancias, contratiempos, pasatiempos y demás. ¿Por qué? Porque podemos valorar, porque podemos imponer nuestro pensamiento y podemos dominar y controlar nuestra máquina llamada cuerpo, o templo de Dios, o casa de Dios. Ahí en Génesis 22 nosotros vemos, dice, que esta es casa de Dios, puerta del cielo. Nosotros somos ese tabernáculo. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo entra a esa maqueta que hizo el ser humano, representación de Cristo, en el cual se llama templo, que fue construido por Salomón, vuelto a reconstruir o a levantar por Esdras y Nehemías. Y el tercer templo es Cristo,
Bendito el nombre. Y ahí está el lugar santo y el lugar santísimo. Santísimo Cristo, Él es la cabeza. Y nosotros el cuerpo debemos ser santos. Y el santísimo de lo santo es Jesucristo. Entonces empezamos nosotros a mirar despacio, con lentitud, pausado, reposadamente, que se está hablando de Cristo. Por eso cuando Él llegó allá encontró mercaderes, cambistas, encontró toda una negociación y un comercio con su promesa, con su palabra, y lo que representa el Evangelio. Le dijo: fuera todo, cambistas, filósofos, mentirosos, negociadores, codiciosos y demás, porque mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Habla de los ladrones humanos? No. Habla, dice Juan 10:10. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Es ladrón. Y los séquitos de él, todos los ángeles que con él fueron sacados de allá, son ladrones. ¿Y qué hicimos nosotros? Dale cabida a esas cosas para que roben la paz, la tranquilidad, la fe, la salud, etc. No terminaría de enunciar. Por eso la furia, por eso la disciplina. Nosotros pues tenemos que aprender a valorar. Tenemos que aprender a conocer los tiempos y la importancia del tiempo, y sobre todo en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. ¿Cómo estamos administrando nuestro tiempo? Recuerden ustedes que nosotros ejercemos una mayordomía, no solamente en el mundo terrenal en cuanto al hábitat, sino de nuestra vida, de nuestro tiempo y lo que hacemos con nuestra vida. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer Eclesiastés 3. Yo escogí el 3, verso 1, y del 10 al 15. Reza lo siguiente en el acápite: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ese lugar es la tierra. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él, el propósito del hombre. Todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. ¿De quiénes? De la humanidad. Ha puesto la eternidad. Nosotros conocemos y tenemos en nosotros que no somos un pedazo de carne de 120 años que como así como el cuerpo terrenal desaparece en un cúmulo de gusanos o quizás incinerado, somos más que eso. Nosotros tenemos la eternidad y podemos trascender y retomar aquello que perdimos en atención al pecado. Ahora bien, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. El ser humano quiere eso, la felicidad. Ese alegrarse y ese hacer bien en su vida, en términos hoy, es la felicidad, buscar la felicidad. También es don de Dios que todo hombre coma, beba y goce de su labor o trabajo o destajo. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Otra vez, he entendido que todo lo que Dios hace es perfecto, no es temporal, es eterno. Ahí lo dice, no lo dice esta, sino la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es sí, amén, porque sale de la boca del Eterno. Ahora bien, y la que está en este momento es un tiesto de barro frágil como cualquier ser humano, que se usa como recipiente o parlante de parler, de hablar la palabra o el mensaje de Dios. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También que es don de Dios todo lo que el hombre beba y coma y goce de su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni se disminuirá. Sobre lo que hay no se le añade ni se le quita. Lo que hace Dios es para que en adelante teman los hombres a aquello que fue ya, que es y que ha de ser, en el pasado, en el presente y en el futuro. Están los tres tiempos. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Y qué pasó? La desgracia, la caída del hombre. Restaura, repara, devuelve la eternidad al ser humano. Nosotros pues tenemos que hacer nuestra parte, cumplir nuestro propósito,
Ser conscientes de que tenemos que vivir, pero hacerlo de manera equilibrada, pausada o lenta, pero tampoco tan lenta que no se mueva, sino a nuestro paso, a nuestro ritmo. La distribución del tiempo y las actividades de lo que hagamos y de lo que dependamos, los factores como el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, la lectura, la oración, es necesario para desarrollar nuestra vida espiritual. ¿Y cómo lo hacemos? Nuestra vida espiritual nosotros la acomodamos, nos acomodamos a nuestras necesidades. Es decir, si bien es cierto, en este mundo hay todos los estratos sociales y todo, etcétera, nosotros nos acomodamos a lo que tenemos. Dice que para ser feliz, el secreto de la felicidad es disfrutar y vivir con lo que se tiene. Ser feliz con lo que se tiene. No estar codiciando el pasto del vecino que siempre va a parecer más verde o mejor, sino ser feliz con lo que tenemos. Aprender a valorarlo, aprender a respetarlo y aprender a trabajar cada día en aras de crecer. Física, intelectual, emocional, económica, política, social, cultural, como ustedes lo deseen. Cada uno marca el ritmo. Establecer cambios radicales. Ejercer actividades diarias desde el dogma de la fe, como cuáles: lectura diaria de la palabra. Yo les hago un símil a como cuando nosotros vamos a hacer un sembradío de algo para obtener una cosecha. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Previamente buscamos el lugar, miramos nuestro entorno y observamos muchos entornos para ver cuál es apto, cuál es idóneo. Si tienen los climas, si tienen la humedad, si tienen los nutrientes, el potencial, etc. Una cantidad de minucias, pero que son tan trascendentales a la hora de hablar de cosecha, que ellas van a marcar la pauta del éxito o del fracaso. Así, la vida de nosotros y la vida espiritual más. Mirar ese hábitat, mirar la organización, la distribución, el tiempo, las metas, las actividades diarias, el conocimiento, leer la palabra, es importante. Porque así como nosotros nos formamos en las profesiones y nos tomamos 12, 15, 20 años haciendo especializaciones, haciendo maestrías, PhD, etc., también en la vida espiritual requiere esa dedicación, ese tiempo y ese compromiso y esas responsabilidades. No podemos pretender que todo nos llegue como de la nada. Hay que leer, generar hábitos de lectura en la palabra, escuchar como este mensaje que hoy le está llegando a ustedes, pero lo van a corroborar con la información que está allí consignada en ese cofre maravilloso de riqueza invaluable que se llama Biblia o Palabra de Dios. Es allí donde esos 66 libros van a ser lo suyo en la vida espiritual, en el conocimiento, en la formación, en la instrucción, en la consejería. Todo lo encontramos ahí. Para ello, tenemos que navegar e introducirnos y sacar ese tiempo, destinar ese tiempo. A veces colocamos excusas para yo no creo que uno coloque excusas para quedar bien con los demás. Cuando yo veo que una persona coloca excusas para quedar bien con los demás, digo, es paupérrimo, deplorable una persona que necesita escudarse para. No. Yo creo que las personas colocan excusas es para callar su conciencia y tratarse de engañarse a sí mismo. Pero ¿cómo crecer espiritualmente? ¿Cómo conocer a Dios y enamorarse de Dios? Para yo enamorarme de alguien necesito conocer la persona, saber cómo piensa, saber si tenemos algunas cosas que son afines y en cuáles no, en cuáles se oponen, en cuáles nos encontramos, en cuáles renunciamos, en cuáles disertamos, en cuáles concordamos, etc. Para poderse enamorar. Igualmente en la vida espiritual, para enamorarnos de Dios, necesitamos conocerlo. Necesitamos saber quién es, cómo piensa, en dónde es que nos vamos a coincidir, en dónde vamos a hacer disertación y demás. Y es así como nosotros nos empezamos a enamorar de Dios. Pero si nosotros vamos a un sitio de congregación a escuchar
un discurso de algún hombre o una mujer y no ponemos atención y no estamos nosotros auscultando y no estamos confrontando toda la información y no estamos buscando el crecimiento, somos iguales a aquella planta y que no le echamos agua. La sembramos, la dejamos allí en ese sequedad y muere por sí misma. Porque no estamos removiendo, no estamos mirando los componentes de los nutrientes, no estamos dándole el agua, no nos estamos preparando. La vida espiritual requiere de ese compromiso, de esa dedicación, de ese esfuerzo. Necesita un trabajo mutuo. Una parte la ha hecho Cristo y la sigue haciendo y la hará siempre, y la otra parte la hacemos nosotros. Casi siempre cuando nos están hablando de la palabra, pensamos y decimos, eso es de locos. A ver, está crazy, no tienen tiempo, gente bruta, está embrutecida. Escuchamos expresiones así. A la luz de la Escritura, a Cristo, también se le endilgó esas mismas palabras. Pero qué equivocada está la humanidad. Porque cuando entre más aprendemos, menos sabemos. Dice la Escritura, el que más sabe, haga que no sabe. Y vuelva y empiece a trabajar. Porque cada vez hay una perla nueva, hay una gema nueva, hay una riqueza enorme en cada palabra de Dios que nos aconseja, nos enseña. Mientras estamos desperdiciando tiempo valioso y desperdiciamos la mayor parte de nuestra vida en necedades, dañando nuestro propio cuerpo, dañando nuestra mente, nuestra manera de sentir y degenerándonos. Es así como nosotros tenemos que estar, que haya un momento de epifanía, de revelación, y nos pongamos frente al espejo espiritual y entendamos que somos algo más que 120 años, por Dios. Que somos algo más que un concepto estético, o somos más que un concepto de poder, o somos más, no. Somos inmortales y tenemos que retomar esa inmortalidad. Este es un estado de vida, la segunda fase de la vida. La tercera es la eternidad se enfrenta a pérdida, en vencimiento, en juicio, y ahí es la extinción total. Y en palabras de Cristo dice, ahí es el lloro y el crujir de dientes. Yo me preguntaba y decía, ¿qué puede sentir un alma luego que ha salido del cuerpo para que sienta tanto pánico, se abrume tanto, sienta tanto miedo? Nosotros pues dependemos de factores, no solamente de la fe. Cuando nosotros estamos hablando del dogma de la fe, estamos hablando de tiempo, de compromiso, estamos hablando de trabajo arduo, estamos hablando de conciencia, estar bien enfocado. Esto es un matrimonio, alianza, pacto, matrimonio es lo mismo. Dos partes, una parte A y una parte B que se unen en la cruz como pacto de sangre, donde esta voluntad se encuentra con la otra voluntad, la humana, con la divina, y encuentra un punto de equilibrio para saber lo que debemos de hacer, a través de una ofrenda, de un sustituto que tomó el lugar por nosotros, y su sangre borra toda rebelión, toda sublevación, toda insubordinación, toda rebeldía, todo pecado, toda iniquidad contra el Eterno. Porque a Él se le entregó las llaves de la muerte, del Hades, a Él se le entregó las llaves del perdón. Él puede retener los pecados o los puede perdonar. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente para decirle, heme aquí, Dios mío, ven, haz morada en esta tienda, en este templo. Para eso me voy a apartar para ti, me voy a alejar de lo que tú aborreces para que puedas cohabitar y coexistir conmigo. Entonces hay un poder extraordinario que va a trabajar, va a obrar desde el interior. Estamos acostumbrados a ver a Dios desde lo externo y quizás muy lejos, por ahí, quién sabe en dónde, inalcanzable. No, Dios con nosotros, se le dijo a María, la Virgen, Emmanuel, dentro de nosotros, que va a hacer y va a operar cambios desde nuestro interior, va a cambiar toda esa manera de pensar y quitar toda esa cantidad de resabios que hemos adquirido y aprendido de otros, que nos hemos atiborrado porque parecemos esa pijamita de adhesivo que todo lo que hay a nuestro paso, que sean resabios, ahí lo vamos agarrando y lo vamos apropiando. No, un cambio de sentir.
porque va a mover nuestra voluntad a hacer o no hacer. Produce el querer como el hacer. Y es donde nosotros tenemos que partir y concentrarnos y enfocarnos en lo que Dios quiere. Él allá en Babel bajó y dijo, lo voy a confundir en su lenguaje. Difícilmente se van a poder comunicar, porque es la única vez que se unen y se unen para el mal. Bueno, les va a costar en cuanto sea aprender los diferentes lenguajes, y qué difícil de un lenguaje a otro, porque van a haber muchas cosas que van a quedar en el camino difícil de entender o de comprender, y se van a tomar cualquier cantidad de tiempo para aprender un idioma diferente. La comunicación es muy importante, pero nosotros gozamos de comunicación con el Eterno. Estamos a una llamada, como cuando cogemos nuestro celular y llamamos a alguien, a una llamada. ¿Cuál? Doblar nuestra rodilla, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, y por primera vez, bajo la premisa de la verdad, de la sinceridad consigo mismo, para con el Creador, invitarlo a ser parte de nosotros y que opere esos cambios, y le entregamos el control y el timón de nuestra vida para quitar cualquier cantidad de resabio. A veces estamos enojados, sentimos rencor, estamos con odio, etc. Ay, es que me pudo querer, ay, es que no me quiere, ay, es que me pasó, ay, y nos volvemos nosotros algo al estilo de cantantes de mariachi, solo quejas. Porque siempre estamos buscando la validación de otro, la aceptación de otro, porque creemos que si nos anclamos a otro, entonces somos felices. Falso. La felicidad no puede depender de una persona, excepto de Cristo. Él tiene el poder, porque Él es la felicidad personificada. Él es la vida personificada. Él es el amor, la fuente del amor. Y es allí donde nosotros bebemos, y por eso le decía a Cristo, a aquella mujer que se encontró en el pozo, a la samaritana, le dijo, quien beba de mí jamás tendrá sed. Yo le abastezco. Yo le doy gozo, le doy paz, reposo. Yo soy esa felicidad. Yo soy esa vida. Yo soy lo que busca. Pero estamos buscando personas para llenar vacíos. Y cuando otra persona no piensa, entonces piensa diferente o amenaza, y entonces ante el miedo del dolor aniquilamos a la persona y la quitamos del medio. ¿Quién dijo eso? ¿Eso les amó? Eso será odio, desprecio, maldad, otra cosa, pero amor no es. Amor es cuando yo decido voluntariamente cuidar, proteger, rodear a una persona. No la obligo. No estoy obligándola a nada. La dejo libre, porque Dios nos hizo a hombres y a mujeres libres, libre arbitrio, libre voluntad de hacer o no hacer. Él no hizo esclavos, Él no hizo robots, Él no hizo personas ahí como entes, y dejo a esa persona tomar la decisión que quiera tomar. A veces nosotros nos anclamos, hacemos apegos hacia otras personas que nada tienen que ver con nosotros, ni quieren estar al lado de nosotros. Pues si no quieren estar, adiós, que le vaya bonito. Y no nos llenamos de odio, de resentimiento, de amargura, de enojo y demás. No, que le vaya bien, que sean felices. Tienen derecho de serlos. Tienen derecho a vivir. Tienen derecho a experimentar. Tienen derecho a crecer. ¿Me voy a estar yo pendiente de lo que hacen los demás? No. Tengo mi vida propia. Dios me hizo completa, o lo hizo completo. Podemos vivir y podemos ser felices. Con los años se darán cuenta los demás de lo que tuvieron y no pudieron tener, porque como aquel perro que le dan un pedazo de carne y pasa aquel puente, y al mirar el reflejo de él ve un perro más grande con una carne más grande, suelta lo que tiene en su jeta para arrebatar a otro y se queda sin nada. Con el espejismo, por la estupidez, por el espejismo, porque el orgullo, la arrogancia, la soberbia y lo demás no deja ver más allá de la nariz. Nosotros tenemos que aprender desde la fe. La fe no es como la piensa el mundo, una partida de locos allí, no tienen nada que hacer, óyeme.
les gusta intrometerse. No, nada de eso. Esta es la fe. Conocer a Cristo, vivir para Él, anclarse a Él, respirar para Él, ser feliz para Él, decidir en Él, disfrutar de Él y enamorarse de Él. Porque Él merece que le seamos fiel y merece el amor que le damos. Es allí donde nosotros podemos encontrar esa escalera de apoyo. Si va a subir esa escalera, no importa si no tiene dónde sostenerse, agárrese de la escalera y cuando sea gateando suba, que es Cristo. Y Él enseñará y le mostrará el camino, le instruirá y le enseñará lo que debe de hacer. A veces nos obsesionamos porque el mundo hace que entendamos mal los términos, lo tenemos mal identificado, mal conceptualizado, y entonces no sabemos qué significa. El amor es, todo lo puede, lo soporta, lo espera, es compasivo, es paciente, no lo daña, lo cuida todo, lo protege. Cuando se sale de lo que dice la Biblia en 1 Corintios 13, lo que es el amor, entonces estamos frente a otra conducta, pero no amor. Cuando vemos esos esperpentos que matan a mujeres o a hombres en razón o en atención a que están enamorados, allí nos equivocamos. Esa es la enseñanza de hoy, espero sea de gran bendición de ustedes. Les invito a orar. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos honra y gloria por lo que has compartido y lo que has sembrado en nuestro corazón, en ese terreno apto, idóneo, en ese terreno que tú has abonado y que seguirás tratando, porque tiene los nutrientes para la semilla que inoculas, que es tu palabra, una semilla de fe ínfima, pero que tiene potencial a crecer y a desarrollarse, que nos enseña a madurar y a crecer y a entender el amor tuyo y a andar en el trasegar de la vida, tomado de tu mano, en atención a la voluntad suya, en obediencia y en atención al querer ejecutar los mandamientos como es la voluntad tuya. Como lo dijo Cristo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bendice nuestros hogares, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra nación. Bendice a todas las personas a quien vaya dirigido este mensaje y háblales al corazón. Toca el corazón y háblales al alma para que ellos puedan abrir las puertas de su alma y tú coexistas con ellos y hagan esa alianza, ese pacto, ese maridaje hasta donde tú decidas, Señor. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendición para todos. Feliz tarde.